Shalom amigos, muy buenas noches, Laila Table Kulam. Bienvenidos una vez más para el estudio del Tanaj. Bendito Hashem por esta oportunidad que nos da nuevamente de vernos, de estudiar Baruch Hashem, las escrituras sagradas. Vamos a dedicar este estudio del Tanaj para nuestro querido Noé Pérez Muñoz, que acaba el Baruj Hu, siga bendiciendo la obra de sus manos. Baruch Hashem por la vida de todos ustedes que están acá con nosotros estudiándolo en vivo, también quienes lo ven luego en diferido. Bueno, Baruch Hashem, lo importante es que la Torah llegue a todo el mundo. ¿Listo? Muy bien. Estamos ubicados en Shmuel Bet, capítulo 21. Ese es el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a hacer, como siempre, primero que todo, un pequeño resumen. ¿Listo? Muy bien. Luego de lo que finalizamos hace una semana, ¿cierto? Que había sido una rebelión última después de la Absalón, de alguien llamado Sheba, hijo de Salmuná, hijo de Bichri, perdón, que lideró una resistencia contra David Amelech y que al final supimos que la hija de Asher, Serach, seguía viva todavía en ese momento, y ella fue la mujer sabia que salvó a un pueblo de ser sitiado, ¿cierto? Entonces, ahora empieza diciéndonos este capítulo que había hambre en los días de David, ¿sí? Por 3 años hubo hambre. Estamos hablando de algo bien complicado, ¿no? Nos vamos a ver en perspectiva. Lo que le tocó vivir a David Amelech fue bien difícil. Vamos a hacer un pequeño recorderis. A ver, empezó con que no era querido por sus hermanos. Sí, eso es duro, psicológicamente para alguien eso es duro. Luego la gente lo empezó a ensalzar más que Shaul sin él proponérselo, y entonces se formó ahí el mal de ojo que empezó con Shaul a través de la frase de que Shaul hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, ¿no? Ok, después de eso nos dice, nos sigue diciendo que vino y un par de ocasiones Shaul trató de matarlo contra la pared a través de una lanza, ¿no? Después sabemos que recibió la ayuda de los Kohanim, ¿cierto? Y aún así lo siguieron persiguiendo, tuvo que exiliarse a vivir un tiempo en Moab. También sabemos de David que su familia fue asesinada precisamente en Moab cuando él salió de esa tierra, ¿cierto? Estuvo en guerra civil 7 años con Ishbosheth, el hijo de Shaul. Luego, al final, cuando ya fue reunificado Israel, entonces tiene la intención de construir el Bet HaMikdash, no se le permitió a David hacerlo. También nos dice el Tanaj que vino el incidente con Bathsheba y eso acarreó que tuviera problemas con sus hijos, ¿cierto? Que fueron cosas duras, cosas difíciles, la cual la última fue la Absalón. Y ahora que se acabó lo de Absalón, ¡pum!, llega una hambruna. ¿Cierto? La verdad que a David le tocó una vida bien difícil, ¿sí? Entonces decimos que tal vez desde la realeza no es difícil, pero en realidad todos esos sucesos son bastante difíciles para una persona, incluso para David Amelech. Entonces aquí nos empieza diciendo que hubo un hambre de 3 años, ¿cierto? Y nos dice que al final de los 3 años David procedió a consultar el rostro de Hashem, ¿cierto? Y Hashem respondió: sobre Shaul y sobre su casa hay culpa de sangre, porque dio muerte a Gibeonim, ¿cierto? De modo que el rey llamó a los Gibeonim y les habló, ¿cierto? Entonces nos dice que los Gibeonim trataron, nos dice así el Tanaj, que le manifiestan a David que el problema que tienen no es a través de problemas de dinero, ni de plata, ni de oro, sino que es referente a Shaul, ¿cierto? Es referente a Shaul, referente a algo que él hizo cuando estuvo vivo. Ya vamos a ver de qué están hablando acá en el Tanaj. Y también nos está diciendo que hay una manera de compensarlo, ¿cierto? Entonces, ojo, David Amelech averigua. Y nos dice que Hashem le responde que es un incidente con los Gibeonim causado por Shaul. Listo. Entonces él va y pregunta a los Gibeonim qué es lo que pasa, y los Gibeonim le dicen: esto no es eso, Shaul, pero también se puede compensar así, no queremos plata y no queremos oro. ¿Qué pidieron los Gibeonim? Nos dice el Tanaj que ellos pidieron
el hombre que nos exterminó y que tramó aniquilarlos para que no subsistiéramos en ninguna parte del territorio de Israel, que se nos den 7 hombres de sus hijos, y tendremos que exponerlos a Hashem en Gibeá de Shaul, el escogido de Hashem. En conformidad, David Amelech responde, yo mismo los entregaré. Ok, entonces en ese caso, nos dice el Tanaj, recuerden que estamos haciendo un resumen, Shmuel Bet, capítulo 21, y ahorita pasamos a analizarlo, referente a que le tuvo compasión a Mefiboshet, hijo de Jonatán. Recordemos que él era el que, lisiado de los pies, a causa del juramento que había habido entre ellos, envía a Jonatán, y en consecuencia, entonces, él tomó a 7 hijos de Shaul, ¿cierto? Nos dice que tomó a Armoní, a Mefiboshet y a 5 hijos de Mijal, la hija de Shaul, que ella había dado a Adriel, hijo de Barzilai, el Mejolatí. Hay también cosas que analizar sobre eso, porque nos está hablando de Mijal, precisamente, Mijal que era una esposa de Shaul y que era hermana, perdón, una esposa de David, hija de Shaul y hermana de Mefiboshet. Ok, también nos dice, entonces los dio en mano de los Gibeonim y ellos procedieron a exponerlos en la montaña delante de Hashem, de modo que los 7 cayeron juntos. Ellos mismos fueron muertos en los primeros días de la siega, al comienzo de la siega de la cebada. Sin embargo, nos sigue diciendo, Rizpa, hija de Allá, tomó tela de saco y la extendió para sí sobre la roca después del comienzo de la siega hasta que el agua llovió a cántaros sobre ellos y no permitió que las aves de los cielos se posaran sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Push, ahí hay harto que analizar también. Este capítulo tiene mucha profundidad. Y bueno, nos dice que luego de eso se informó a David lo que había hecho Rizpa, hija de Ayar, que era una concubina de las de Shaul. Entonces David fue, tomó los huesos de Shaul, los huesos de Jonatán y también de estos hombres que habían sido tomados por los Gibeonim, ¿cierto? Y entonces fue y los enterró. Nos dice que los enterró en territorio de Benjamín, en Selah, en la sepultura de Kish, el padre de Shaul. ¿Listo? Ok, vamos bien. Y luego nos dice que de modo que Hashem se dejó rogar a favor de la tierra después de esto. Oh, ok, Baruch Hashem. Entonces el hambre cesó cuando se hubo hecho justicia. Listo. Y nos sigue diciendo el Tanaj, referente a que los Pelishtim llegaron a tener guerra otra vez con Israel. Entonces nos dice que David Amelech bajó y sus siervos con él y pelearon contra los Pelishtim. Dice así, y se cansó David. E Ishbi-Benob, que se contaba entre los nacidos de los Refaim, el peso de cuya lanza era 300 shekel de cobre, y estaba ceñido con una espada nueva, llegó a pensar en derribar a David. Entonces nos dice que enseguida Abishai, hijo de Zeruya, vino en socorro de él y derribó al filisteo y le dio muerte. En aquel tiempo, los hombres de David le juraron diciendo, ya no debes salir con nosotros a la batalla para que no extingas la lámpara de Israel. ¿Sí? Que ya se le pide a David que por favor se abstenga de ir a la guerra, porque no podemos extinguir a la luminaria de Israel, el dulce cantor de Israel. Muy bien. ¿Qué más nos sigue diciendo el Tanaj? Después de eso nos dice que hubo guerra otra vez contra los Filistín, ¿cierto? Entonces apareció Shibejai el Ushati de Riwasaf, de los nacidos de los Refaim, hubo otra vez otra guerra, está contando cómo murieron los gigantes, los Refaim, y entonces nos dice que surgió una guerra en Gad, y apareció también un hombre de tamaño extraordinario que tenía 6 dedos en cada una de las manos y 6 dedos en cada uno de los pies, en total 24 dedos. Y él también era de los Refaim, fue asesinado por Jonatán hijo de Shimi, hermano de David. Entonces ahí nos termina diciendo, eran los 4 que habían nacido a los Refaim en Gad, y llegaron a caer por mano de David y por mano de sus siervos. Vamos a analizar ese capítulo, Baruch Hashem, con el permiso del cielo. Y vamos a ver varias cosas interesantes, amigos míos. Listo, en primera instancia, hay que mencionar, recordemos, devolvámonos un poquito en el cassette, que Shaul fue asesinado en la batalla contra los Pelishtim, ¿cierto? Y entonces en esa guerra en la cual él murió, el Tanaj nos dijo al comienzo de este libro de Shmuel Bet, que habían tomado a Shaul y a Jonatán y los habían colgado en un pueblo de los Pelishtim como un trofeo de batalla. Sin embargo, los gileaditas, fueron, ¿cierto? Y
Tomaron esos cadáveres, los recuperaron, los enterraron y los tenían allí en territorio de ellos. Ok, hasta ahí sabíamos y hasta ahí habíamos perdido el rastro de Shaul, el cadáver de Shaul y el cadáver de Jonathan. ¿Sí? Pero entonces acá nos está diciendo, primero que todo, Rashi, el gran comentarista de la Torá, que aquí el problema vino a ser que fueron enterrados sin un respeto debido. ¿Sí? Yo anteriormente en alguno de nuestros estudios les conté lo grande que es la mitzvah de enterrar al muerto. ¿Sí? Miren que este Shabbat estábamos acá en casa de mi padre y habían invitados, ¿no? Habían aquí más o menos 20 personas estudiando Torah con nosotros, Baruch Hashem. Y falleció la mamá de una de las personas que estaba acá. En pleno Shabbat la llamaron a darle la noticia. Bueno, antes de que empezara el Shabbat, la llamaron como a las 5:30. Y pues claro, eso ya condicionó todo para esa persona. Entonces, uno cómo aborda esos temas, ¿no? Si la verdad que las palabras de consuelo para un doliente no es que sean muy fáciles de dar. Entonces, bueno, Baruch Hashem, por ahí recordé algunas palabras de un tiempo atrás, la llené de Muná, le dije a la persona qué es el duelo, cuál es el viaje del alma, y me gustó porque al final el esposo se acercó de la señora y me dijo que muchas gracias por esas palabras porque le habían traído paz en ese momento de dificultad. ¿Sí? Entonces a veces nosotros no sabemos el gran efecto que puede hacer una sola palabra para consuelo. Entonces, sobre la muerte de los difuntos, sobre su entierro, ya estudiamos que debe hacerse pronto, que los vivos tenemos una responsabilidad muy grande con los muertos, que es la sedaca más grande, enterrar a un difunto, en fin, ¿sí? En fin, que tenemos ahí varias situaciones en las cuales se ha probado que eso es muy importante. Entonces acá nos dice Rashi, el problema vino a ser que no los enteraron con un debido respeto, tal vez no un cortejo con el adecuado, un kadish, no una palabra de bondad para David y Jonatán, pero para Shaul y Jonatán, y por lo tanto eso vino a ser lo que acarreó que viniera un hambre sobre Israel. ¿Sí? Sigue diciendo Rashi, pero también esto puede ser por otra situación. ¿Por qué? Porque al matar a los Kohanim, ¿cierto? Recordemos el episodio de Shaul cuando envía a Doeg el Edomita y asesinan a todos los Kohanim, casi a todos. Eso pasó en territorio de Nob, ¿sí? Entonces eso se puede considerar, dice Rashi, como que hubiera matado también a todo el pueblo gibeoní, ¿sí? Porque mataron a las luminarias de todo Israel, que eran los Kohanim. Pues eso también se puede considerar que por eso vino el hambre, tocaba hacer una corrección. Incluso el Talmud Yerushalmi en Masejet Sanedrin menciona cuáles eran los cargos de esos 7 personas dentro de el ayuda en el Mishkan, ¿cierto? Que fueron asesinados por Doeg por orden de Shaul y que por eso piden a cambio 7 hijos de Shaul para poder cobrar la venganza. ¿Cuáles eran los cargos? Según dice el Talmud Yerushalmi, eran 2 leñadores, 2 aguadores, un sacristán, un locutor y un escribano. ¿Sí? Entonces esos eran colaboradores del Mishkan, digámoslo de esa forma, pero una vez que el Mishkan deja de funcionar porque no hay Juanín, estas personas se quedan sin cómo subsistir, se quedan sin cómo salir adelante. Eso es muy importante. Cuando muere una luminaria en Israel, a todos nos debe doler. Aquí estamos hablando que se murieron los sagrados Kohanim y eso causa efectos acá y también en el cielo. Entonces aquí está, ¿no? También sigue ampliando el Malvin, ese es un comentarista, y nos dice que Shaul dejó esos 7 cadáveres colgados varios días, ¿sí? Los cadáveres de los que mató, de esos 7. Y allí se viola una mitzvah midoraita. La Torah nos dice, si hay alguien colgado, no puede eh, eh, dejarse pasar una noche, no puede anochecer con alguien colgado. Entonces, Hashem castigó a todo Am Israel, en este caso con la multa, porque nadie le protestó a Shaul por lo que hizo, ¿sí? Pues, como nadie protestó, al final todos llevaron las de perder, todos pagaron, ¿listo? Pero entonces viene algo interesante, ¿no? Los primeros 2 años del hambre David los atribuyó a otros pecados. Él creía que tal vez había idolatría, o que tal vez había problemas sexuales, ¿cierto? Y, o el derramamiento de sangre, así le hizo la culpa cada año,
Pero como duró más de lo normal, al final él tuvo que consultar a Shem porque no fue suficiente las averiguaciones que él hizo. Eso es lo que nos dice el Malvin de por qué venía esa hambre. Ok, ahora, nos dice Masejet Baba Kama en el Talmud, pero Shaul mató a los gibeonitas. Entonces nos dicen ya no, ya sabemos que fue en el pueblo de Nob. Pero entonces, ¿por qué aquí están nombrados los gibeonitas? Esa sería la pregunta más interesante, ¿no? Dice la Gemara, él no asesinó a los gibeonitas, pero como mató a los coanim, que ellos proveían agua a los gibeonim, la escritura le atribuye como que él hubiera matado a los gibeonim. Oh, claro, entonces pensemos en alguien huérfano, ¿sí? Hazbe Shalom, si alguien mata al papá, perdón, al sustentador de ese huérfano, ¿sí? Al tutor, no sé cómo llamarlo, ¿qué pasaría? Pues que ese huérfano ya no va a tener cómo subsistir. Por lo tanto, haber matado al tutor significaría como haber asesinado también al huérfano. Entonces, en esencia, los gibeonim se sustentaban por el agua que producían los kohanim, y por lo tanto, ahora que ya no habían kohanim, ya no tenían agua y empezaron a morir de sed, en varios sentidos, ¿no? Una parte es el sentido físico, en el cual todos necesitamos saciar nuestra necesidad de agua, pero por otro lado, también se estaría refiriendo a las aguas de la Torah, al sagrado estudio de la Torah. ¿Listo? Déjenme ver algo por acá, un momento, porque aquí yo cité una nota, déjenme ver el video de qué se trata. Ah, ok, ya vi. Esto es algo que dice Masejet Erubin, ¿listo? El Talmud también nos dice que quien da todos sus dones sacerdotales a un solo Cohen actúa incorrectamente y trae hambre al mundo como castigo. Pues el versículo 1 de este capítulo nos dice que hubo hambre 3 años. ¿Y eso a qué se debe? Pues el capítulo anterior nos dice que David Amelech le trajo a Ira el Jairita Cohen muchos regalos. Y eso no está bien, eso tiene que ser repartido a todos por igual, por lo menos respetar el organigrama de que primero va el Gadol, después los siguientes, ¿sí? En este caso se los dio ¿cómo se llama? Perdón, Irá, el Jairi, eso significa que David monopolizó, digámoslo por decirlo de una forma, todas las provisiones para un solo Cohen, y eso trajo inmediatamente hambre al mundo. Dentro de Shalom, eso no lo podemos hacer. Muy bien, dice el Pirkei de Rabbi Eliezer que todo esto está ubicado en el año 30 del reinado de David. Estos 30 años habían pasado. El primer año, David Amelech envió a investigar si había idolatría y tal vez por ello no llovía, pero no encontraron ningún vestigio de idolatría. ¿Sí? Ningún vestigio de idolatría. ¿Por qué David pensó que podría ser la idolatría? Bueno, ya lo decimos en el Shema Israel. Decimos en el Shema Israel que si seguimos los dioses, entonces Hashem retendrá los cielos para que no haya lluvia, la tierra no produzca su fruto y seremos exterminados rápidamente la buena tierra que Hashem nos entrega. Eso se dice en voz baja, ¿no? Entonces David dijo, si la Torah nos dice que por la idolatría no viene a haber alimento, entonces puede ser que se está violando esa misma y por eso no llueve en Israel y por eso hay hambre. Sin embargo, nadie encontró vestigios de idolatría en todo el territorio de Israel después de una exhausta investigación. El segundo año nos dice porque Rabbi Eliezer envió a investigar David Amelech sobre las relaciones prohibidas, ¿cierto? Porque también Jeremías 3.2 nos dice que a causa de ello no caen lluvias, a causa de las relaciones prohibidas. Investigaron nuevamente, pero no encontraron nadie que tuviese problemas de índole sexual, nadie que estuviera violando la Sarayot. Ok, en el tercer año nos sigue diciendo el Tanaj, nos sigue diciendo el Pirkei Rabbi Eliezer envió a investigar sobre si había derramamiento de sangre, sí, porque también Bamidbar 35-33 nos enseña que ese es uno de los motivos por los cuales se enciende la ira divina y viene a lluvia, falta la lluvia en Israel. Entonces investigaron, pero tampoco había ningún asesino, o sea, tremendo, ¿no? ¿Qué formas de descartar? Sin embargo, daba un tiempo prudencial de un año tras cada investigación David. Pues claro, como ya llegó, empieza un tercer año, acabamos de investigar y no vemos cuál puede ser el motivo de la hambruna. Entonces nos dice que se reunió él con los ancianos y fueron entonces por el cadáver de Shaul y de sus hijos. Y ningún gusano los había tocado. Tremendo, ¿no? Estaban
los cadáveres. Hizo llevar el ataúd de ambos por todas las tribus, ¿cierto? Para que cada familia pudiera cumplir con la obligación de mostrar bondad amorosa al difunto. Y así inmediatamente, dice el que Rabbi Eliezer, Akadosh Baruj Hu se llenó de compasión y envió la lluvia sobre toda la tierra. Muy importante despedir bien a una persona. Es responsabilidad netamente de los vivos. ¿Listo? Muy bien. Nos dice el Midrash Rabbah, ¿cierto? ¿Qué nos dice el Midrash Rabbah? Que hay 10 hambrunas en todo el Tanaj. Vamos con esto. Interesante. 10 veces están las hambrunas mencionadas a lo largo del Tanaj. Vamos a nombrarlas. La primera vez que se nombra que hubo hambre fue con Adán. ¿Cómo sabemos que en los días de Adán hubo hambre? Bueno, porque acá Baruj le dijo, con sudor ganarás el pan de cada día, y cuando labres la tierra, espinos y cardos te producirá, de lo cual sabemos que era literal. Adán sembraba, no sé, digamos un banano, un plátano. ¿Y qué pasaba? Que salía el banano lleno de espinas y lleno de cardos. Todo eso sucedió, todo eso seguía pasando hasta que llegó Noah, ¿no? Pero entonces, en la época de Adán, sabemos que está el primer vestigio de un hambre, ¿sí? El segundo vestigio de un hambre fue precisamente con Lemech, con el papá de Noah. Sabemos que hasta Noah hubo ese problema. ¿Por qué es mencionado? Porque cuando nace Noah y se le pone Noah, lo que dice Lemech es, este nos va a traer descanso, nos va a traer consuelo de nuestros problemas. De lo cual aprendemos que entonces hubo también una hambruna en los días de Lemech. Ahí vamos con 2. Sigue la tercera. La tercera fue en los días de Abraham Avinu. En los días de nuestro padre Abraham hubo hambre y él tuvo que descender a Mizraim. ¿Sí? Ya lo hemos estudiado. Luego nos dice el Midrash Rabbah que el número 4 fue en los días de Isaac Avinu. Entonces, en los días de Isaac Avinu, también nos dice que hubo una hambruna, pero que Hashem no le permitió ir a Mizraim, sino que se fue a Gerar, a donde Abimelech, a tierra de los Pelishtim, ¿cierto? Muy bien. La número 5 fue en los días de nuestro padre Jacob, que tuvo que descender a Mizraim. Acabamos de finalizar esa parashá, Vayejí, acabamos de cerrar el libro de Bereshit en el ciclo anual de lectura. Ahí está explícito. Entonces, en los días de los Sabot hubo hambre. Imagínense tan difícil que ni siquiera con los méritos de los Sabot pasó el hambre desapercibida en el mundo, sino que también en los días de ellos hubo hambre. ¿Sí? ¿Cuánto más de nuestros días pudiese llegar a ser los Hasbe Shalom que no sea así? Pero nadie tiene los méritos, ni siquiera un porcentaje chiquito de ellos como para evitar que hubiese una hambruna. Y ni siquiera ellos con sus méritos lo evitaron. Van 5. Vamos con la número 6. En los días de Eliyahu Anabí, ¿cierto? Cuando Eliyahu Anabí empieza a hablarnos la Torah de él, el Tanaj, perdón, nos dice que Eliyahu dice, no va a llover hasta que yo diga. En 3 años no cayó una gota de agua sobre Israel, se secaron los arroyos y había una hambre tremenda. Entonces hubo una hambruna. Luego tenemos misma situación con el profeta Elisha, una crisis civil que incluso se solucionó con la muerte de 185,000 en una sola noche que mató el ángel de Hashem. Lo veremos mucho más adelante en el Tanaj. ¿Listo? Van 7. La número 8 es la que es mencionada acá con David. David Amelech, en los días de una hambruna de 3 años, ya la acabamos de ver, estamos estudiando y desentrañando esa hambruna. La número 9 fue la de Ruth, ¿cierto? ¿Cómo empezó el libro de Ruth? Diciéndonos que hubo una hambruna grande en Israel y entonces Elimelech y Naomi se fueron hacia los campos de Moab. Y ya sabemos el resto de la historia, ya lo estudiamos y está colgado todo en YouTube. ¿Cierto? Pero la número 10 es la hambre que tenemos todos hoy en día. Un hambre, nos dice el profeta Amós, un hambre que no es de pan, y una sed que no es de agua, sino es una hambre por la sagrada Torah. Es un sentimiento que no se para, no descansa. Yo sé que a todos nos pasa lo mismo, que estudiamos un poco de la Torah y eso nos abre más puertas, más ganas de estudiar, más curiosidad, más preguntas, más dudas sin resolver, y eso es lo que mantiene viva nuestra sagrada Torah. Entonces, esa hambruna actual, dice el profeta Amós, es un hambre que nunca se va a acabar, porque es un hambre sagrado, un hambre de la Torah. Vamos a escuchar a Julia, sigue por favor. Shalom con todo, buenas noches. ¿No cuenta la hambruna que hubo en Egipto cuando estaba Joseph? ¿Eso no cuenta o no fue una hambruna? Sí, es la misma de Jacob Avinu, es la misma con la que mencionamos en los días de Jacob Avinu, es la que llevó a Israel a descender a Mizraim. Entonces la nombramos como los días de Jacob, porque aunque Joseph es el protagonista principal en la Torah en ese momento,
Aún estaba Jacob vino y él es más grande que Joseph. Entonces, solo por eso le nombramos como Jacob, ¿vale? Listo, muchachos. Muy bien. Entonces, aquí es muy bonito, porque entonces significa que Hashem le respondió a David de forma rápida. Y por eso cuando hacemos la Selihot, ¿cierto? Hay ciertos piyutim en los cuales decimos anenan, ¿cierto? Anenan, anenan. Eso es en arameo, ¿cierto? Eso significa respóndenos, respóndenos. Y hay un párrafo de ellos que dice, aquel que responde en Jerusalén, entonces se está refiriendo a David en este momento, que fue respondido por Hashem de porque había un hombre en Israel. En cuanto a Shlomo, se refiere al momento de la construcción del Bet Hamikdash, que será un tema para más adelante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora hay algo muy interesante, ¿no? El versículo 2, hasta ahora vamos en el 1. El versículo 2 de este capítulo nos dice una aclaración. Dice, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos y los hijos de Israel mismos. Les habían jurado, pero Shaul procuró derribarlos por sentirse celoso de los hijos de Israel y Yehuda. ¿Cierto? ¿Qué significa esto? Dice Rashi que David vio que ellos no eran dignos de unirse a Israel, ¿sí? Eso de ese pueblo. ¿Por qué? Entonces, eso es porque los descendientes de Abraham Avinu tienen tres características, muchachos. Estas tres características debemos tener todos para ser hijos de Abraham Avinu. Número uno, gente misericordiosa. ¿Listo? Número dos, poseer vergüenza en el rostro. ¿Sí? Deben darle pena, no portarse de acuerdo a lo que es ser un hijo de Abraham Avinu. Y número tres, uno debe hacer buenas obras por los demás. Quien tenga esas tres características va a ser digno de unirse a Israel. En este caso, si vemos que los Gibeonim pidieron a cambio ojo por ojo, diente por diente, porque pidieron 7 cabezas de los hijos de Shaul por 7 cabezas que derramó Shaul, entonces no eran gente misericordiosa. ¿Sí? A pesar de que técnicamente está bien lo que hicieron, no, jurídicamente en la práctica está mal, porque apagando más vidas no se solucionan los problemas. ¿Sí? Sin embargo, aquí en este caso, pues llegó a ser efectivo, Hashem lo permitió de todas maneras, pero David dijo, pero los de ese pueblo no se van a convertir y no les permito que se conviertan al judaísmo. ¿Listo? Ok, muy bien. Este pueblo, recordemos, que los Gibeonim, ¿cierto? Son un pueblo que vino disfrazado donde Yehoshua, ¿cierto? Le mintieron que venían por el Elohim de Israel y por las maravillas que había hecho para la salida de Israel y durante el desierto. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que aprovecharon Yehoshua, los ancianos del Sederín les hicieron unos contratos de vivir en paz, pero se dieron cuenta después que eran habitantes de la tierra, ya no se podían echar, entonces a ellos les quedó un trabajo. Se comprometieron para que una vez estuviera de pie el Bet Hamikdash, sus hijos o sus nietos o cuando llegara esa generación, debían ser aguadores y leñadores para el Bet Hamikdash. ¿Sí? Entonces, esos fueron los que al final colaboraron allá. ¿Listo? El Masejet Kiddushin en el Talmud Yerushalmi nos sigue diciendo, David excluyó a estos para la conversión, Ezra lo hizo también cuando regresó de Babel. ¿Sí? Más adelante veremos que Ezra regresa al exilio babilónico con todos los Yehudim que quisieron regresar y él mismo los excluyó y tuvieron que devolver las mujeres y los hijos que habían nacido en Babilonia, ¿sí? Porque se habían casado mal nuestros padres y no nos habían llevado a la cupa, no los habían hecho migbe, no se habían convertido al judaísmo, entonces los hijos no son Yehudim, ¿listo? Por eso los devolvió Ezra. Pero también nos dice, en el futuro, el Masejet Kiddushim, que Akadosh Baruj Hu también los va a excluir, como se ve en Ezequiel 48:19 y Nehemías 3:26. Vamos a leerlos aquí rápidamente. Ezequiel y Ezequiel 48:19 nos dice, y lo que sobra en largura será exactamente como la contribución santa, 10.000 al este, 10.000 al oeste, y tiene que resultar exactamente como la contribución santa, y su producto tiene que llegar a ser pan para los que sirven a la ciudad, y los que sirvan a la ciudad de todas las tribus de Israel lo cultivarán. Ok, nos dice, y la contribución entera tiene 25.000 codos, por 25.000 codos una parte cuadrada en contribuir ustedes como la contribución santa, con la posesión de la ciudad. Nos está diciendo que para efectos del futuro, cuando el Bet Hamikdash sea reconstruido, el profeta Yehezkel escribe que estos de los Gibeonim van a ser proveedores de alimentos, pero no van a ser Yehudim propiamente que puedan gozar de
los beneficios que es ser Yehudí, ¿cierto? ¿Qué más tenemos por acá? Ok, nos sigue diciendo David, bueno, ya vimos que David Amelech trató de apaciguar entonces todo esto con dinero primero que todo, ¿cierto? Pero ellos no quisieron aceptarlo, ¿sí? Entonces dice Rashi, David pensó que porque estaban todos unidos, se negaban el recibir dinero, para que nadie pareciera que estuviera recibiendo un soborno. Entonces dice que David fue y empezó a ofrecerles uno por uno, a ver si dejaban de hacer ese mal de ojo y causar esa maldición pidiendo venganza sobre Amisrael, que es la hambruna. Pero no, efectivamente, ni siquiera por individual, ninguno aceptó. Aceptó Masajet Sanedrín, página 29a, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué más nos dice por acá el Tanaj? Nos dice que Benín estaban furiosos con Shaul, ¿cierto? Y entonces, esta frase menciona en el versículo 6 que nos dice que nos den 7 de sus hijos y los expondremos delante de Hashem, ¿cierto? Dice Masejet Berajot que en realidad esa frase no la dijeron los Gibeonim, sino que la pronunció una voz divina y dio su aprobación, ya que Shaul había sido perdonado. Entonces, como Shaul recibió un perdón y va a tener parte en la mamá y será juzgado ante Metim, entonces también los de Gibeón decían una venganza por los 7 asesinados, pero fue una voz divina quien lo permitió. Ahí tenemos otra versión que ya nos da la Gemara. Ok, sobre eso dice la Gemara, es mejor que se elimine una letra de la Torá antes que profanar en público el nombre de Hashem, y por eso David tuvo que autorizar esto, para que las naciones no dijeran que el pueblo judío había actuado injustamente al permitir que los extranjeros fueran privados de su sustento, sin vengar a los malhechores. Entonces, claro, todo el mundo iba a caer encima y decir, vean los judíos, ellos sí matan, pero cuando les piden justicia, entonces se hacen los de las gafas. Eso lo dicen todavía hoy en día, ¿sí? Eso no ha cambiado, pero entonces no podemos hacer un Hilul Hashem público. Eso tiene que hacerse conforme a lo correcto. Y lo correcto siempre es lo que debemos hacer. Muy bien. ¿Cómo seleccionaron a esos 7 descendientes? Esa sería la pregunta, ¿no? Pues, ¿cómo seleccionaron a esos 7 descendientes para que fueran los colgados por los Gibeonim? Nos dice, más de llevamos página 79 a que David pasó a los descendientes de Shaul frente al Arona Kodesh, ¿cierto? Y a quien el arca detenía, ese era entregado a los Gibeonim. Sin embargo, pues ya sabemos que por allí no pasó a Mefiboshet. Entonces, de todos los descendientes de Shaul que habían en Israel, todos pasaron frente a Arona Kodesh y el que quedaba allí como congelado, ese fue seleccionado para ser entregado y sacrificado acá en este episodio. Tremendo, ¿no? El Arona Kodesh era una cosa increíble. Muy bien, vemos que se le nombran 5 hijos a Mijal, ¿no? Ok, pero en este caso, Mijal, el Tanakh nos dijo que solo tuvo un hijo, que era hijo de David, y nunca volvió a tener hijos debido a que ella despreció a David al traer el Arona Kodesh a Jerusalén. Entonces, ¿por qué ahora nos dice que tenía 5 hijos Mijal? Entonces aprendemos, dice Rashi, que la que los crió fue Mijal, pero ya en todos hijos eran de Merab, una de las esposas de Shaul. Entonces, técnicamente eran como, ¿cómo decirlo? Como madrastra, hermana, madrastra y hijastra, perdón, pero aquí es la fuente que utiliza el Talmud para saber que quien cría huérfanos se considera como si los hubiera dado a luz. Entonces, esos hijos pueden ser llamados por su nombre. Entonces, eso significa que Mijal, aunque no los parió físicamente, porque no fueron hijos de ella biológicos, es llamada como su madre porque ella fue lo que los crió. Entonces, siempre aquel que nos cría, si no es nuestro padre biológico, nuestra madre biológica, estamos en obligación de mostrarle un respeto como si lo fuera. Esto más de llevamos página, pero más de Sanedrín, página 19b. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Ok, listo. Nos dice que David, entonces, al ver que Akash Baruj Hu estuvo de acuerdo con todo lo que se estaba planteando, ¿cierto? Hizo lo correcto, colgó a esos 7 según la solicitud del pueblo de los Gibeonim, pero entonces aquí viene algo muy interesante, muchachos, ¿cierto? Empezaron a llegar gente de todo el mundo a pasar por Israel y veían los cadáveres colgados, ¿sí?
Y entonces, como veían los cadáveres colgados, eso fue un Kiddush Hashem, porque cuando preguntaban acerca de quiénes eran y por qué estaban allí, y que ellos mismos estaban haciendo la justicia y que Hashem estaba de acuerdo, eso fue para un gran Kiddush Hashem, ¿sí? Todo el mundo dijo, este es un pueblo con el cual debemos aliarnos. ¿Por qué? Porque si ellos, que para aquel que se convierte sin temor al cielo, Hashem obra una venganza, ¿cierto? ¿Cuánto más Hashem va a hacer por un converso sincero? Y entonces nos dice que se convirtieron muchos, 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 muchos. La cifra está en Segunda Crónicas 2:16, se los voy a leer rápido. Y lo que nos dice aquí el Tanaj de cuántos conversos llegaron a ver por ese Kiddush Hashem que se hizo, es lo siguiente, dice, Shlomo tomó la cuenta de los hombres que eran residentes forasteros que estaban en Israel y eran 153.600, o 156.300. Hicieron un Kiddush Hashem en esa venganza y se convirtieron en los judíos y fueron quienes edificaron a la postre el Bet HaMikdash. Kiddush grande, el Bet HaMikdash lo hicieron los conversos. ¡Wow! Muy bien. Aquí nos entran las temporadas en las que estuvieron colgados los hijos de Shaul, y eso nos da desde el 16 de Nisan al 17 de Heshvan. O sea, nos dio 7 meses en que estuvieron colgados los cadáveres, y en esos 7 meses porque se hizo un Kiddush Hashem para lograr traer conversos, y que se permitió, Hashem los permitió y David los permitió también. ¿Listo? Muy bien. Entonces ellos decían, ¿no? No hay mejor gente con quien asociarse que con estos que hacen la justicia adecuadamente. Y nos dice que luego, cuando ya se sepultan esos 7 que fueron colgados, inmediatamente empezó a llover. Pues ahí se acabó ya el din de hambruna que había en la tierra. Pero ahora nos cambia el tema, y sobre esto hay también unas cosas increíbles en estos minutos que nos quedan, Baruch Hashem. Nos empieza diciendo que los Filistín hicieron una guerra contra Israel. David bajó y sus siervos con él y pelearon contra los Filistín, y se cansó David, nos dice así. Pero también nos dice que hubo alguien llamado Ishbi Benov, que te contaba entre los nacidos de los Refaim, de los gigantes, estamos hablando, de los Refaim. El pello de cuya lanza era 350 ciclos de cobre y estaba ceñido con una espada nueva. Él llegó a pensar en derribar a David, pero enseguida llegó Abishai, hijo de Zeruyá, en socorro, y derribó al filisteo y le dio muerte. Y en aquel tiempo los hombres de David le juraron diciendo, ya no debe salir con nosotros a la batalla para no extinguir la lámpara de Israel. Oh, ok. Bueno, vamos a ver aquí hartas cosas, ¿listo? Lo primero que resalta Rashi sobre esto es que ese filisteo, primero que todo, había sido iniciado ese día en el uso del traje de batalla, ¿cierto? Y la costumbre, pues cuando alguien inicia en aquello de las guerras, es tratar de tener éxito y ser poderoso en el día de la iniciación. Por eso esa persona, ese filisteo, se propuso matar ni más ni menos que a David Amelech. No que era alguien de grandes ambiciones, no quería matar a un judío normal, quería matar al rey de Israel. Ok, pero Masejet Sanedrín nos cuenta lo siguiente, página 95 en adelante. El nombre que le da aquí el Tanaj a ese filisteo es Ishbi Benob, ¿listo? Pero dice Masejet Sanedrín, ese no era el nombre de esa persona. No sabemos cómo se llamaba, ¿listo? No sabemos cómo se llamaba ese hombre. Lo que sí sabemos es que esa palabra es desglosada de 3 cosas. Ish, que sabemos que Ish es hombre. Vive, o sea, vengará lo, Nov, lo de Nov. Entonces el nombre significaría el hombre que vengará lo de Nov. ¿Qué fue lo de Nov? Bueno, acá Baruj Hu dice el Talmud, le dijo a David, a través de tus acciones los habitantes de Nob fueron masacrados, ¿cierto? Los Kohanim, porque él fue a pedir ayuda al Mishkan. Doeg perdió el mundo venidero, y a través de tus acciones Shaul y sus hijos fueron asesinados. Ojo con lo que está diciendo, ¿no? Hasta ahora creíamos que nadie le iba a cobrar a David nada por eso que pasó, y aquí el mismo Kadosh Baruj Hu le dice, lo que usted hizo al pedir ayuda en el Mishkan, bueno, lo necesitaba en ese momento, pero causó un efecto dominó, donde un pueblo fue masacrado, alguien perdió el mundo venidero, y el rey de Israel y sus hijos murieron. Ahora le pregunta a Kadosh Baruj Hu, ¿deseas tú que tu descendencia deje de existir o deseas ser entregado en manos del enemigo?
Entonces David dijo, es preferible que yo sea entregado al enemigo y mi descendencia no deje de existir. No, esa fue la respuesta que dio David a Amelech. Listo. Entonces nos cuenta, el Talmud sigue diciendo, Masejet Sanedrín, David salió a cazar un ciervo, perdón, a cazar un ciervo con un halcón, ¿cierto? Entonces dice el Masejet Sanedrín que apareció el Satán, apareció el Samechmen, e indujo a David a perseguir al ciervo, los ciervos corren mucho, ustedes lo saben. El animal, estamos hablando de un animal, ¿no? Un animal que se llama ciervo, con S. Y entonces, con C, perdón, con C. Y entonces, al no poderlo alcanzar con sus flechas, porque ese era el objetivo de David, de cazarlo con sus flechas, él se adentró en territorio de los filisteos y no se dio cuenta. Ay, ay, ay. El rey, solito, sin escolta, sin caballo, se nos metió a territorio filisteo por tratar de perseguir a un siervo, inducido así por el Satán. Ah, y entonces nos dice que Ishvive, no, el gigante lo vio y dijo, este es el que mató a mi hermano Goliat. Uy, 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 uy. Acordémonos que David tomó 5 piedras para matar a Goliat, pero no fue para matar a Goliat. David era tan preciso que llevó 5 piedras para matar a Goliat, y si los 4 hermanos también venían a hacer guerra contra él por haber matado a Goliat, llevaba una piedra para acabar con cada uno. No estaba haciendo una bala para cada uno. Preciso. Muy, muy preciso David Amelech. Entonces ahora ese Ishbi-Benob era hermano de Goliat, era un gigante igual que Goliat, por eso es nombrado como hijo de los Refaín. Y los otros 2 que nombran más en adelante, nos dice que eran gigantes y el otro que era de 6 dedos en cada mano y en cada pie, o sea que tenía 24 dedos en total, ¿cierto? Ah, entonces nos dice que él atrapó a David, no lo mató de una vez, fue secuestrado David. Lo ató, dice que lo dobló en 2, me imagino que así, amarrado manos con pies, eso es lo que significa, lo que yo puedo entender de la Gemara, y lo puso en el suelo, y nos dice allí en el Tanaj, perdón, en el Masejet Sanedrín, que entonces puso una viga de un lagar para aplastarlo, ¿cierto? Es decir que, digamos, ¿cómo decirlo? Pensemos en el tronco de un árbol grandísimo. Entonces lo que quiso hacer aquí el gigante fue poner a David extendido y pasarle por encima el tronco para aplastarlo, ¿sí? Así, más o menos así, como que aplastarlo. Y nos dice aquí en el Talmud que se hizo un milagro para David en primera instancia, porque debajo de él la tierra se abrió. Entonces el tronco cuando pasó, pues no le hizo nada, porque David estaba entre un hueco. Entonces allí nos dice que David escribió el Salmo 18. Después de, cuando analicemos los salmos, vamos a ver todo esto, pero encriptado en salmos. Ok. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué se nombra después que Abishai fue el que lo rescató si David estaba solo? Entonces nos dice que Abishai, uno de los generales del ejército, se estaba arreglando para Shabbat. Y entonces nos dice que se estaba lavando su pelo para entrar en Shabbat, ¿cierto? Y él vio sangre allá en el agua que él estaba usando, vio sangre. Uy, entonces él dijo, David está en un momento de angustia. Entonces él se fue al palacio real y obviamente pues no estaba David, ¿cierto? Y hay una Mishnah en Masejet Sanedrín también que nos dice que es prohibido montar el caballo del rey de Israel, sentarse en su trono y usar su cetro. Esas 3 cosas están prohibidas. Ni montar el caballo del rey, ni sentarse en el trono del rey, ni usar el cetro del rey. ¿Listo? Sin embargo, nos dice que en una situación de peligro sí se puede usar. Entonces, nos dice que fue al Beda Midrash y preguntó que no encontraban a David. Por lo tanto, si pudiera ir en la mula del rey a buscarlo, y fue autorizada para ir a buscarlo. ¿Y esto por qué es así? Porque el caballo siempre reconoce a su jinete. Entonces él lo puede encontrar donde sea. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos hay un momento en que Aragorn, él cae por un acantilado y el caballo es quien lo encuentra después en una orilla del río, ¿no? Y en la serie del Señor de los Anillos también, la que dieron por Prime, los Anillos de Poder, muestran que estaban buscando a alguien perdido y soltaron el caballo y lo siguieron todos y efectivamente el caballo encuentra a su jinete. Entonces ahí en ese caso, por eso se autorizó que Abishai fuera en la mula del rey, en el caballo del rey, a encontrarlo y el caballo empezó a buscarlo inmediatamente, ¿sí? La tierra se contrajo para él y llegó muy rápido al territorio filistí, ¿cierto? Pero miren esto tan bonito, nos dice que en el camino
vio a la madre de Ishbi Benob. ¿Quién era la madre de Ishbi Benob? La misma madre de Goliat, Orfá. Orfá, la hermana de Ruth. Oh, y entonces nos dice que está bailando con el uso. Recordemos que el uso es una aguja gigante, ¿no? Una aguja grandecita. Y entonces, al verlo, ella le arrojó porque vio que era un judío. Le mandó el uso, pero nos dice que lo esquivó a Abishai, ¿cierto? Entonces ella dijo, joven, alcánzame mi uso, ¿cierto? Entonces ahí nos dice que Abishai se lo arrojó a la parte superior del cerebro y la mató. O sea que hasta este momento de la historia vivió Orfa, la hermana de Ruth. Y un secreto que será más adelante, también Ruth seguía viva en este momento. Ruth vio a Shlomo ser rey de Israel. Lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces nos sigue diciendo el Talmud que llega entonces a Abishai en el caballo y encuentra a Ishbi Benob, ¿cierto? Y ahí entonces el filisteo dice, ahora son dos y me van a matar. Entonces lo que hizo fue clavar la lanza boca arriba en la tierra y nos dice el Talmud que arrojó a David hacia arriba para que David al caer quedara ensartado en la lanza y así muriera. Ese era el destino que tenía ahí marcado hasta ese momento. Pero aquí vemos cosas grandísimas de lo grandes que eran las gentes del ejército, la gente de la época. Y nos dice el Talmud que Abishai recitó un nombre sagrado de Hashem, no sabemos cuál sea, nos dice el Talmud. Y eso hizo que David quedara suspendido en el aire, o sea, que estaba la lanza. David lo botan hacia arriba y cuando iba a caer, Abishai con nombre de Hashem hace que él quede flotando en el aire. Entonces luego de eso nos dice que David volvió a recitar el nombre de Hashem y cayó y se libró y se salvó, ¿cierto? Un preso no puede liberar a sí mismo de prisión si no requiere que alguien más lo libere. Aquí en este caso fue Abishai. Entonces eso es lo que significa que Abishai vino en su ayuda con la diciendo el nombre sagrado de Hashem para salvarlo. Y así ambos pudieron huir, ¿cierto? Pero no todavía el Talmud, que cuando salieron huyendo David y Abishai corriendo del campo de donde estaba el gigante, él los persiguió y le hicieron unas señas. Nos dice que Joab le dijo, vaya y busque a la señora Orfa, vaya que ya está muerta su mamá. Y eso fue tan impactante, una noticia de alto impacto, que la fuerza disminuyó del gigante al saber la noticia y al fin lo pudo matar a Abishai. Sí, de ahí aprendemos, ¿cierto? Que las noticias que son muy duras causan un impacto tal que debilitan al que sea, incluso a un gigante descendiente de los Repaim. Al enterarse que su mamá había sido asesinada, no tuvo fuerza de seguir persiguiendo a David y a Abishai y al contrario, murió también. Entonces desde allí vino el juramento de que David no volvía a salir a la guerra porque él era muy valioso. Hace una semana vimos que valía como 10,000 de los normales de Israel. Tremendo, ¿no? Ok, entonces aquí es donde nos dice el Talmud, cerrando este comentario, que recordemos que hubo tres a quienes la tierra se les contrajo. Primero a Eliezer, el hijo de, perdón, el siervo de Abraham Avinu, cuando fue a buscar la esposa para Isaac. Recordemos que él le presenta el contrato donde Abraham Avinu le está cediendo todos sus bienes a Isaac y él dice, hoy he llegado a la fuente. ¿Para qué nos dice hoy he llegado a la fuente? Para saber que hoy salió y hoy llegó. La tierra se contrajo milagrosamente y él estuvo en un solo día en Padan Aram. Esa es la primera vez que tenemos un vestigio así. La segunda vez que tenemos un vestigio de que la tierra se contrae es con Jacob Avinu, ¿cierto? Cuando iba de Beersheba hacia Harán. La tierra se contrajo para que él llegara rápido y pasara por el monte donde está construido el Bet HaMikdash. Luego lo llamó, esta es la casa del cielo, y le puso por nombre Betel. Y el número 3, Abishai, para poder rescatar la vida de David Amelech. La tierra se contrajo para él y estuvo en poquitos minutos en la tierra de los Pilishtim. ¿Listo? Muy bien. Las últimas dos guerras que nos dice que hubo todavía en tiempos de David con los Pilishtim, nos dice Rashi que sucedieron antes de lo que pasó con Ishbi Benob. Este fue el último que murió. ¿Sí? Simplemente se mencionan acá en este contexto para combinar la muerte de los 4 hijos de Orfa en total, que quedaban aparte de Goliat. Entonces así murieron Orfa y todos sus hijos. Es lo que significa la recompensa de seguir a Shem o no seguirlo. Recordemos que Orfa tuvo la misma posibilidad de Ruth,
era seguir a Naomi hacia Israel, hacia la tierra de Yehudá y vivir como Yehudí y aceptar el yugo de la Torá, pero no, ella prefirió quedarse en Moab y seguir viviendo como una princesa moabita. Entonces, mira que negues, mira, Ruth, de ella descendió la realeza de Am Israel, pero de Orfá descendieron los gigantes que murieron a manos de la realeza de Israel. ¿Sí? Entonces, esa es una pequeña reflexión para todos los que nos hemos unido, Baruch Hashem, a la Israel y quienes aún no se van a unir, pero Baruch Hashem que lo puedan hacer. Y cerramos por el día de hoy, tremendo capítulo, diciendo la Gemara Masejet Berajot que tener más de 5 dedos se considera un defecto físico. ¿Sí? Nosotros tenemos 5, esa es la raza de nosotros, los humanos. 5 dedos. Si alguien tiene 6 dedos, dice Masejet Berajot, esa persona es descalificada para ser un Cohen. Es a esos defectos a los que se refiere la Sagrada Torah, cuando dice que ningún Cohen con defectos se podrá acercar a el santuario, hacer un servicio delante de Hashem. ¿Listo? Entonces, Baruch Hashem, aquí vimos muchas cosas, vimos cómo funciona. Perdón por ir tan rápido, pero teníamos que alcanzar en toda la hora. Alcanzamos a ver referente a cómo obra Hashem la justicia, cómo se obra una venganza. Vimos quiénes construyeron el Betamigdash, vimos Kabbalah práctica, ¿cierto? Porque eso fue con los nombres de Hashem que lo hizo Abishai, y qué grande era en ese caso un general del ejército de David que lo salvó de la muerte, y también desde qué momento los reyes dejaron de salir a la guerra. El primero en hacerlo fue el rey de Israel, después ya quedó como costumbre, y el rey no salió más a la guerra precisamente por lo valioso que era. Shlomo tampoco fue a la guerra nunca. Ya en época de los reyes de Israel y Yehuda, sí, el rey volvió a salir a la guerra. Eso veremos cuando nos dice que Acab murió precisamente en la batalla. ¿Listo? Muchachos, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? ¿Qué les pareció este estudio? Perdón por correr tanto, pero era un capítulo no largo, pero sí muy profundo y la idea era alcanzar en ahorita. Porque no hay preguntas, amigos. Bueno, entonces, Baruch Hashem, vamos a dar por cerrado nuestro estudio y quiero dar una claridad en estos minutos que quedan. Hace rato, fue hoy, me pusieron un comentario en uno de los videos del Tanaj, ¿sí? Que no sé de dónde es, la verdad, pero preguntándonos por las que consultamos y si soy judío, ¿sí? Entonces, como yo sé que probablemente la persona en YouTube, nuevamente en diferido, quiero contarle, y todos ustedes lo saben, lo hablamos al comienzo cuando empezamos a estudiar, yo soy un judío converso desde el año 2019, me convertí al judaísmo junto con mi familia, mi esposa y mis hijos, a través de un Beit Din Kasher de Shabbat Israel, el rabino Eliyahu Birbaum, el rabino Isagabú, el rabino Shimon Yeshua, y también con el rabino Itzhak Abud, ¿listo? Y Shmuel Tawil. Todos ellos firman mi teudá como Yehudí, y soy un judío observante, y obviamente, como supongo que esta persona no conoce muy bien de tradición judía o de el judaísmo kasher, digámoslo de esa forma, aquí solo se citan fuentes que son de alta confiabilidad. Todo lo que compartimos en esos estudios tiene que ver con Mefarshim, ¿listo? Comentaristas grandísimos, en esencial, primero que todo, Rashi, que es el más grande de todos los tiempos. Luego tenemos apoyo gigante del Talmud, de la Gemara, Mishnah Gemara, en todo momento. Nos apoyamos también en el Midrash, Midrash Rabbah, Midrash Tanhuma, Pirkei Rabbi Eliezer, Midrash Agará, todo tipo de Midrash que se pueden ustedes imaginar, lo consultamos para poder dar una clase de este tipo. Y en algunas partes nos apoyamos también de libros de Musar, por Hotzadikim, Semira Lashon, ¿cierto? Libros de Kabbalah, ¿sí? Eso no lo profundizo tanto, considero que ni yo mismo estoy a la altura de poder comprender la Kabbalah, pero algunos secretos que no son tan difíciles de entender los cito, y que jamás citaré fuentes que no sean las mencionadas, porque no son kasher. En esencia, porque cualquier otra fuente no está escrita en hebreo, y si hay una fuente que no está escrita en hebreo, inmediatamente pierde su validez como método de consulta y de aporte para la educación judía. Entonces, por ese sentido, nada más, no cito jamás, necesitaré un escrito griego, como puede ser el Nuevo Testamento, jamás, jamás, Shalom, lo aleinu, eso no va a existir por acá.
¿Listo? Entonces quería hacer esta claridad y decir que si también alguien quiere participar de estas clases en vivo para recibirlas de primera mano, para preguntar en vivo, entonces pueden comunicarse conmigo, me dejan su número de WhatsApp en el chat de YouTube y yo les escribo para poderlos agregar a nuestro grupo de estudio que ya llevamos para el segundo año, Baruch Hashem, estudiando la Sagrada Torah y el Tanaj. Entonces a todos, amigos, una vez dicho estas palabras, me despido, mañana invitados, mañana tenemos, no se lo pueden perder, Yehuda y Tamar, Bereshit capítulo 38. ¡Wow! Qué secretazos que vamos a aprender mañana. Por ahora, Laila Tov de Kulam, Shalom mis amigos, que descansen. Leila, todo, muchas gracias. Shalom, gracias.